Tengan todos ustedes cordial saludo. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema estadística analítica médica, centrado en el análisis bivariado, y en la siguiente sesión conversaremos sobre el análisis multivariado. Mi nombre es Carlos Contreras Pizarro, soy estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la carrera de Medicina Humana, editor en jefe de la revista CIMEN durante 2022 y este año, por lo cual parte de esta conferencia también tiene una orientación de cómo ustedes tienen que presentar los resultados o cómo es que nosotros los evaluamos. Cuando nosotros vamos a analizar los resultados de acuerdo con la estadística, podemos empezar con un análisis univariado, que en realidad el término análisis no es lo más apropiado, sino es que trata más de una descripción de los datos. Es lo que corresponde a la estadística descriptiva que ya hemos visto en una anterior clase. Posteriormente, tendremos el análisis bivariado, en la que se va a analizar la relación entre dos variables mediante pruebas estadísticas. Y en el análisis multivariado, lo que vamos a ver en esencia es una variable dependiente en función a varias que son independientes. Y evaluar cómo en un modelo de regresión cada una de estas va a influenciar sobre la variable dependiente. Entonces, en esencia, lo que vamos a ver ahora es el análisis bivariado. La estadística analítica, que justamente se ocupa de estas dos, va a tener como objetivo estimar parámetros y probar las hipótesis. Cuando hablamos de estimar parámetros, nos referimos al hecho de cómo los resultados en una muestra pueden extrapolarse finalmente a una población. Nosotros hablamos de parámetros poblacionales. Entonces, mientras que a nivel de muestra hablamos de estadísticos. Entonces, la idea siempre de toda investigación es poder explicar lo que ocurre a nivel de la población. Y la estadística analítica tiene ese objetivo. Finalmente, en todo este terreno lo que hablamos es de probabilidades. Nunca tenemos una certeza como tal, a menos de que encuestemos a toda la población. Y lo otro es probar las hipótesis. Entonces, continuamente los investigadores, cuando inician un trabajo, se plantean una hipótesis, la cual van a tener que probar de manera matemática. Porque uno es el hecho real, es decir, lo que ellos encuentran en la realidad. Pero lo otro es ver si matemáticamente esto está amparado. Veamos entonces lo que corresponde a la prueba de hipótesis, que en realidad es un procedimiento de contraste en la que vamos a comparar dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula también recibe el nombre de H sub 0 y la hipótesis alternativa H sub A. La hipótesis nula es la que es analizada estadísticamente, es decir, en la prueba de hipótesis lo que va a centrarse es analizar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la negación de la hipótesis alternativa, es el complemento. La hipótesis nula es aquello que niega cualquier relación, cualquier asociación, cualquier diferencia. Mientras que la hipótesis alternativa es lo que el investigador desea probar. Por ejemplo, evaluar la diferencia de los puntajes de los participantes que están viendo esta conferencia, antes y después de realizada la exposición. Mientras que la hipótesis nula será que no hay ninguna diferencia entre los puntajes antes y después. Por lo tanto, el contraste de hipótesis va a ser entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Veamos entonces en qué consiste este proceso que nos va a permitir entender dónde entran las pruebas estadísticas.
Primero, hay que establecer la hipótesis nula y después la alternativa. Esto es el primer paso. Como les mencionaba, la hipótesis nula niega cualquier tipo de relación, cualquier tipo de diferencia. Y la hipótesis alternativa es lo que el investigador desea probar. Segundo, hay que elegir un error estadístico. Es decir, yo puedo afirmar que existen diferencias entre los puntajes eh, antes y después de realizar esta conferencia. Pero, ¿cuánto es mi confianza y cuánto es mi error? Es decir, ¿qué tan seguro estoy yo que eso es cierto? Entonces, ese error estadístico va a ser alfa. Y ese alfa generalmente va a ser de 5%, es decir, de 0.05. Por lo tanto, yo voy a fijar, los investigadores fijan un valor de error tolerable en 5%, generalmente. También existe la posibilidad que ese error, que ellos lo consideren en 1%. Ustedes van a ver artículos en los que se fija en 1% o lo fijan en 5%. Eso va a depender mucho de, del trabajo, del objetivo y también de de la muestra que se esté analizando. Generalmente, si nosotros queremos dar un resultado con el menos error estadístico tolerable, entonces tenemos que trabajar con muestras muy grandes. Y por eso, pero sin embargo, ¿no? Si nosotros colocamos un error del 10%, nuestra muestra va a ser muy pequeña. Entonces es posible que todos nuestros resultados tengan el 10% de error. Por lo tanto, para no ir entre un extremo o el otro, el 5% es un valor ideal, es un valor en el que la mayoría coloca, ¿no? Es la moda, por decirlo así. Entonces, todo lo que yo voy a presentar mis resultados, lo fijo con un error generalmente del 5%. Es decir, hay un 5% de probabilidades que esto no esté ocurriendo en verdad. El tercer punto es elegir la prueba estadística. Y acá es donde vamos a hablar de todo lo que estamos hablando, mencionando, ¿no? Las pruebas paramétricas y no paramétricas. Y cada una de ellas va a tener una forma de redactar la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si hablamos de correlaciones, ¿no? La variable A está correlacionada positivamente con la variable B, ¿no? Y esa va a ser la hipótesis alternativa. Mientras que la hipótesis nula niega siempre cualquier tipo de relación. Entonces, acá es donde vamos a ahondar, sobre todo para que ustedes puedan saber qué prueba estadística deben emplear. Y nos vamos a centrar en las más utilizadas. El cuarto punto es obtener el estadístico P. Este estadístico nos va a indicar la significancia, es decir, que mis resultados no se deban al azar. Y para ello vamos a comparar posteriormente los resultados de P con el alfa. Si el P es mayor que el alfa, entonces nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, lo que nosotros vamos a concluir es que no hay ningún tipo de relación o asociación. En cambio, si el P es menor que el alfa, entonces lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Entonces la negación de uno implica la aceptación del otro. Y lo que vamos a hacer es comparar para finalmente llegar a una conclusión estadística. Estadística, porque vamos a ver más adelante que este proceso de contraste puede tener algunos errores estadísticos. Entonces ustedes van a ver en los artículos que los resultados de una determinada prueba, chi cuadrado, Pearson, Spearman, Wilcoxon, etcétera, salen al costadito con un paréntesis, ¿no? Que es P menor a 0.05 o P menor a 0.01. Si ustedes encuentran este valor, significa que esos resultados son estadísticamente significativos. Y justamente el objetivo de los investigadores es encontrar este P menor a 0.05 o este P menor a 0.01. Como les mencionaba, la realidad
qué es lo que el investigador encuentra al momento de analizar sus resultados, se tiene que contrastar con la matemática. Es decir, tenemos que darle fundamento matemático, estadístico, a lo que nosotros estamos viendo. Y en ese proceso puede ocurrir algunas situaciones. Por un lado, tenemos la realidad o la verdad de la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula, es decir, que no haya ninguna relación, puede ser cierta, es decir, que no exista ninguna relación. Y por otro lado, tenemos que matemáticamente hemos llegado a la conclusión que P sea mayor que alfa, ¿no? Es decir, no rechazo la hipótesis nula, la acepto. Acepto la hipótesis nula, la cual es verdadera. Entonces, lo que llegamos acá es al grado de confianza, que se denomina como 1 menos alfa, dado que el alfa era el error estadístico. Entonces, lo opuesto al error es la confianza. Eso se denota como 1 menos alfa. Entonces, esta es una situación ideal, ¿no? Y lo otro es que la hipótesis nula sea falsa, ¿no? Es decir, que sí existe algún tipo de relación. Y tenemos que matemáticamente encontramos que el P sea mayor al alfa, es decir, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, las dos concuerdan. Y eso le vamos a denominar poder de la prueba. Y que se denota como 1 menos beta. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es que también se pueden presentar dos tipos de errores. El error de tipo 1, o el error alfa, que va a ocurrir cuando nosotros vamos a rechazar algo que es verdad, ¿no? Vamos a rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Y en el otro lado, vamos a aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Y eso va a denominarse error de tipo 2, o el error beta. Entonces, siempre cuando analicemos los resultados, tenemos que ver si no hemos cometido alguno de estos tipos de errores. Y para ello, debemos ampararnos en la literatura, para ver qué tan congruentes son estos resultados con la realidad, con la verdad, con lo ya demostrado en investigaciones anteriores. Finalmente, el objetivo de hacer este tipo de estadística analítica es que el investigador empiece ese camino, ¿no? La epidemiología justamente empieza buscando las causas. Y para empezar este camino de descubrir las causas, primero tengo que demostrar matemáticamente que existe una asociación, que existe una relación. Entonces después ya iré viendo los otros principios de la causalidad, los 9 principios de Bradford Hill. Entonces, posteriormente se hace. Pero lo primero es demostrar que existe asociación, y por eso es muy importante comprender esto. Veamos entonces, ahora sí, la estadística paramétrica y no paramétrica. Entonces, lo primero es que hay que recordar es que todo este proceso que estamos viendo de la estadística inferencial es con el objetivo de ver si se puede extrapolar a la población, ¿no? Y esto depende de los métodos de muestreo apropiados, de las teorías de probabilidades y el proceso de la prueba de hipótesis. Entonces nosotros nos vamos a centrar ahora en este proceso de prueba de hipótesis y vamos a describir las pruebas estadísticas. Ya han tenido ustedes una clase de muestreo en la que les van a explicar justamente cuáles son esas técnicas para que puedan aplicarlas a su trabajo. Entonces, este término de paramétrica y no paramétrica tenemos que relacionarlo con el objetivo principal, ¿no? Que es la extrapolación a la población. La estadística paramétrica justamente es una estadística rigurosa que tiene en cuenta muchos supuestos, mientras que la estadística no paramétrica surge con el objetivo de poder soliviantar estos supuestos, ¿no? Es menos rigurosa y sobre todo se va a aplicar cuando las distribuciones de datos no sigan una distribución normal, una forma de campana. Entonces hay dos grandes grupos. La estadística paramétrica en general se aplica para variables cuantitativas.
por ejemplo, el peso, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el niveles de hemoglobina, etcétera. Todas las variables cuantitativas. Las distribuciones normales, es decir, las distribuciones en forma de campana, de la campana de Gauss, en la que lo que vamos a ver es que en el centro de la campana va a encontrarse la media, el promedio, la media, media aritmética promedio, la mediana y la moda. Entonces las tres van a coincidir en el centro. Y por eso mismo es que la media se va a constituir en una estadística, un estadístico para poder describir ese conjunto de datos. Y lo otro es la muestra representativa, que va a estar relacionado con un tamaño muestral considerable, ¿no? Alto, y por otro lado, con un método de muestreo apropiado. En este caso, un muestreo probabilístico, un muestreo aleatorio sistemático, etcétera. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta al momento de aplicar una estadística paramétrica. Y por otro lado tenemos las variables cualitativas que en general cuando queremos analizarlas tenemos que emplear estadísticos no paramétricos, test no paramétricos. Entonces las variables cualitativas, aquellas que siguen una distribución no normal, por ejemplo, este tipo de curvas, ¿no? Y en este caso, la media sufre muchos cambios, ¿no? Porque imagínense un conjunto de datos, ¿no? De exámenes. Todos sacan 13, 13, 13, 15, 15 y por ahí hay un 20 y por ahí hay un 0,1. Entonces la media se ve afectada. Posiblemente cuando nosotros ordenemos esos conjuntos de notas no siga una forma de campana, sino que esté o bien dirigida hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en esos casos, la mediana es la que se va a constituir en que mejor describe este conjunto de datos. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es analizar la mediana. En adelante, cuando ustedes vean que en los artículos, en vez de utilizar el promedio, utilizan la mediana, es porque posiblemente, lo más probable es que ellos han analizado la distribución de datos y les ha salido no normal. Después el muestreo no probabilístico, por ejemplo, realizar un muestreo a conveniencia, un muestreo consecutivo, un muestreo bola de nieve. En este caso va a generar que esto está relacionado con lo anterior, que ese conjunto de datos siga una distribución no normal, porque posiblemente podríamos obtener respuestas orientadas o que tengan cierta tendencia hacia algo, ¿no? Y después una muestra muy pequeña, también una muestra, por ejemplo, de 100, de 50 personas, lo que hace es que tal vez solo capte ciertos elementos y los demás no. Entonces, estas condiciones hacen que lo más ideal sea aplicar test no paramétricos. Y ahora, viendo cuáles son esas pruebas, que las vamos a detallar más adelante, en el caso de las paramétricas tenemos a la T-Student, que tiene un subtipo que es la T-Student apareada, ANOVA, correlación de Pearson, y las no paramétricas son muchos más, ¿no? Acá solamente he colocado algunas de las que vamos a hablar. Chi cuadrado, el test de Wilcoxon, la Wellman-Whitney, etc. Y también las pruebas de Kruskal-Wallis, que nos va, que cuando vamos a detallar más adelante, y el test de Friedman. Empecemos entonces viendo, agrupándolos sobre todo por el tipo de análisis que hacen, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de una correlación, es decir, de cómo A cambia en función a B, ya sea de manera directa o directamente proporcional o indirectamente proporcional, podríamos emplear las pruebas de Pearson o la prueba de Spearman. Recordemos acá, y esto es muy importante, es que cada prueba paramétrica tiene su homólogo no paramétrico. Es decir, si yo quiero analizar cómo varía A en función a B y el conjunto de datos me sale no normal, entonces aplicaré una prueba de Spearman. Pero si el conjunto de datos me sale normal, entonces aplicaré la prueba de Pearson. Entonces la idea acá es que el investigador pueda ser riguroso en esos aspectos y emplear la prueba paramétrica que más corresponde. De igual manera, si tengo dos grupos y las medidas son independientes, entonces aplicaré la prueba T de Student. Pero
su homólogo sería la prueba Woodman-Whitney si ocurre lo anterior, ¿no? Si ocurre que la distribución es no normal, que la muestra es muy pequeña, o muestra no probabilístico, o en todo caso se trata de variables cualitativas. Vamos a entender esto cuando describamos cada una de estas pruebas. Entonces, una de las cuestiones que muchas veces se pregunta al investigador es si yo debo emplear una estadística paramétrica o no paramétrica. Entonces, acá la explicación es muy clara. Si los datos están sesgados de tal manera que la mediana es una representación mejor que la media, o sea, eso ocurre cuando nuestra distribución no sigue una distribución normal, entonces aplico una técnica no paramétrica. Ahora, también cuando la muestra es muy pequeña, de tal manera que la curva no siga una tendencia normal. Entonces, lo mismo que les mencionaba. Y en general, la conclusión es que siempre empleemos pruebas paramétricas porque le va a dar más rigurosidad a los resultados que estamos presentando. Entonces, eso también es una reflexión para ustedes como lectores. Al momento de analizar un artículo, veamos si ellos han aplicado pruebas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Si son no paramétricas, entonces estamos hablando de que esta distribución de datos es no normal, la muestra es no representativa, y sobre todo también, si estamos ante la situación inversa, ¿no? Que la muestra ha sido muy grande, que ha sido un muestreo apropiado, entonces esperaríamos encontrar que los análisis se hagan con pruebas paramétricas. Y ahora, ¿cómo saber si sigue una distribución normal? Eso también es una pregunta esencial, ¿no? En la clase de estadística descriptiva, espero que les haya hablado sobre esto, pero se pueden emplear métodos gráficos, como el histograma o el gráfico cuantil. Y también se pueden emplear métodos estadísticos, como la prueba de Kolmogorov, Shapiro-Wills o Shapiro-Franz. Cada una de estas va a tener su supuesto. En general, hablar de cuándo una sigue una distribución normal comprendería hablar de muchos temas. Lo importante, y algo que me gustaría que puedan llevarse, es que el investigador finalmente decide si su distribución sigue o no una tendencia normal. Es algo que queda a decisión del investigador. Entonces, hay investigadores que son muy rigurosos y, por ejemplo, un histograma que tal vez ligeramente no se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda, ellos lo pueden considerar como no, una distribución no normal. Pero otros pueden considerar que sí, pueden ser un poco más flexibles. La idea, nuevamente, es que empleemos y sigamos los procesos estadísticos recomendados. Veamos entonces la elección de la prueba estadística. Les mencionaba que hay diferentes maneras de poder agrupar los test. Y algo que en un inicio me confundía es cuando colocan acá, ¿no? 3 o más grupos. Porque yo he visto que en otros libros colocan como muestras. Comparar 2 muestras, comparar 3 o más muestras. Y eso puede llevar a una confusión porque nosotros sabemos que estamos analizando una muestra, ¿no? Una muestra de estudiantes de medicina, una muestra de pacientes en un determinado hospital, etc. Pero si me hablan de comparar 2 muestras, eso podría causar confusión, ¿no? Porque diría, pero yo tengo una sola muestra. Lo que ellos acá hablan es de grupos dentro de la muestra. Por ejemplo, si mi muestra es estudiantes de medicina, entonces yo puedo analizar a los hombres, puedo analizar al grupo de mujeres, puedo analizar a los que están en primer año, a los que están en segundo año, a los que están en tercero y así. Entonces, grupos. Así se van creando los grupos dentro de la muestra. Entonces, vamos a ir describiendo. De acuerdo con la descripción del test, ustedes van a comprender mejor cuándo se aplica. Empecemos con las pruebas paramétricas. La primera de ellas es la prueba T, o T-Student. La definición es que es una prueba para evaluar si 2 grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Entonces, lo que queremos probar, la hipótesis a probar, es de diferencia. Es decir, si, por ejemplo, los estudiantes varones tienen más notas en un curso respecto a las estudiantes de sexo femenino. Entonces, evaluar esas diferencias es lo que se aplicaría mediante una prueba T de Student. Un ejemplo es lo que les mencionaba. Ahora vamos a ver algunos tipos.
la prueba T no pareada o prueba independiente. En este caso, vamos a hablar que hay dos grupos diferentes y que las mediciones son para cada uno de ellos. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser estudiantes de primer año, segundo, tercero, así. Vamos clasificando. Pero en la prueba T pareada, y esto es muy importante porque lo vamos a ver más adelante, cómo es un error frecuente al momento de presentar artículos, es que tenemos un grupo dependiente, es decir, un grupo de varones o un grupo de mujeres, a los cuales le vamos a hacer por lo menos más de una medición, ¿no? Preintervención y postintervención. Un caso es lo que les mencionaba. Todos los que están viendo esta conferencia, antes de que empiece, yo les podría haber aplicado un cuestionario de conocimientos, una escala de 0 a 20. Entonces, el promedio, digamos que sale 13. Y al finalizar la conferencia, les envío nuevamente el cuestionario y en este caso salen con 16. Por lo tanto, para yo analizar esa diferencia de medias en un mismo grupo, antes y después, yo utilizo la prueba T de pares, ¿no? T pareada, porque en este caso estamos hablando de de dos resultados en una misma persona, ¿no? Una misma persona que fue analizada, en este caso encuestada antes y después. Esa es la situación más típica y en la que lamentablemente también ocurren errores. Muy bien. La prueba ANOVA. La ANOVA lo que nos va a ayudar es evaluar si más de dos grupos difieren significativamente en cuanto a sus medias y varianzas. Entonces, acá ya no son dos, son tres, ¿no? Tres o más. Y si se dan cuenta, siempre hablan de función a medias. ¿Por qué no hablan de función a medianas? Porque si hablan de función a medianas, ya estaríamos hablando de una prueba no paramétrica. Recordemos eso, sobre todo para recordarlo con más facilidad. Acá les van a hablar de medias, porque media en una distribución normal es la que mejor describe el conjunto de datos. Más adelante, cuando veamos las pruebas no paramétricas, la palabra que se va a repetir es medianas. No se difiere en función a medianas, porque son pruebas en las que la distribución es no normal. Entonces, la mediana es que mejor describe. La hipótesis a probar es de diferencia entre dos o más grupos. Por ejemplo, tenemos que se desea comparar los niveles de glucosa y colesterol en tres grupos de sujetos: niños, adolescentes y adultos jóvenes. Si se dan cuenta, son grupos diferentes: un grupo de niños, un grupo de adolescentes y un grupo de adultos jóvenes. Y como son más de dos, entonces emplearemos la prueba ANOVA. Acá lo que faltó señalar es que mencionar la prueba, ¿no? Acá idealmente se tendría que haber dicho que esta recolección es representativa, etcétera, ¿no? Darle más sostén para emplear una prueba paramétrica. La prueba de correlación de Pearson, muy conocida, lo que nos va a permitir conocer es la relación entre dos o más variables cuantitativas. Cuantitativas. Eso también es importante. Y la prueba de Pearson, porque también hay una prueba de Spearman, lo que nos permite conocer es simbolizar esta relación con un R. Es decir, este es el coeficiente de correlación, el R. Y sus valores van desde -1 hasta 1. Entonces, si el R es negativo, estaríamos hablando de esto, ¿no? Que a medida que aumenta A, entonces B disminuye. Y si es positivo, entonces, a medida que aumenta uno, el otro también aumenta. Pero también puede darse esto, que no haya una correlación. Por ejemplo, si los valores van desde -0.91 hasta tal vez 1.10, generalmente este es un intervalo en la que no hay mucho efecto, ¿no? Es decir, el R tiende a cero. Si es cero, entonces se dice que no hay una correlación lineal, porque como hemos visto acá son líneas rectas. Una recta tiene una función AX, ¿no? Más B, general, por matemáticas. Entonces puede ser que esta correlación no sea lineal, pero puede ser que esta correlación tenga otro dibujo. Tal vez pueda ser
una logarítmica, una cuadrática, ¿no? Y hiperbólica, etcétera, ¿no? En forma de elipses. Entonces, hay muchas maneras que se puede describir esa correlación, pero lineal no sería, ¿no? Porque el R es cero. Eso indica que no habría correlación lineal. Entonces, esto es muy importante, esta prueba, sobre todo para evaluar, ¿no? Cuánto puede variar una determinada valor respecto a otra. Y también tenemos algo más, ¿no? ¿Qué es el R cuadrado? En general, el R, es decir, este coeficiente, yo lo puedo elevar al cuadrado y lo que vamos a obtener es este indicador que nos va a poder permitir conocer el porcentaje de variación que sufre una variable respecto a otra. En otras palabras, si la relación entre, por ejemplo, actividad física y depresión es de 0.16, ¿no? No, ya, 0.06. Al elevarlo al cuadrado, entonces vamos a obtener un valor más o menos 0.36. Entonces, eso nos va a indicar que ese porcentaje, por ejemplo, el 36% va a ser explicado por la relación entre actividad física y depresión. Pero ese otro porcentaje restante, ese 72%, va a ser explicado, no, perdón, sería 68%, va a ser explicado por otras variables que no están consideradas acá y que se van a descubrir cuando nosotros analicemos el modelo multivariado. Entonces, la prueba de correlación posiblemente la volvamos a ver cuando veamos la clase de regresión lineal, porque acá analizamos solamente dos y en la multivariada vamos a analizar más de dos. Por lo tanto, con eso es que vamos a, a ver, ¿no? A ampliar esta prueba. Muy bien, y ahora pasemos a las pruebas no paramétricas. Tenemos la prueba de chi cuadrado, muy conocida y que tal vez en alguna ocasión han utilizado. Y de hecho es que en todos los trabajos por lo menos hay una prueba de chi cuadrado. No es una general, ¿no? A veces depende de los análisis que hagan, pueden no realizar una prueba de chi cuadrado. Entonces la prueba de chi cuadrado es para justamente medir la asociación entre dos o más variables cualitativas cuando tenemos tablas de contingencia. ¿Cómo se calcula? En este caso he colocado la fórmula. En sí, cada uno de los test que hemos visto hasta ahora tiene una forma de calcularse. El tema es que en las clases, la prueba de chi cuadrado, se coloca la fórmula porque se puede, en este caso, calcular de manera matemática, es decir, sin hacer mucha, mucha operación, ¿no? Entonces, con objeto de que podamos conocerlo, es que también lo coloco. Tenemos las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Las observadas es lo que yo, en otras palabras, veo, ¿no? Observo, es lo que yo obtengo como resultado. Y la esperada es un cálculo entre el total de filas por el total de columnas y entre el total general. Por eso es que vamos a ver en un momento que para hacer este cálculo de frecuencias esperadas, yo tengo que ordenarlo en una tabla de contingencia. La prueba de chi cuadrado en general se puede emplear para cualquier número de categorías, ¿no? El ejemplo más simple es cuando yo tengo una tabla de 2 por 2, ¿no? Tenemos una variable con dos posibles resultados y otra variable con dos posibles resultados. Pero se puede emplear, es muy versátil esta prueba. Ahora, solo proporciona evidencia de una asociación, ¿no? Pero no produce estimaciones del efecto ni intervalos de confianza. Entonces, esto es importante, tampoco implica causalidad. Y al comunicar los resultados, debe presentarse este resultado de chi cuadrado con medidas epidemiológicas, como el riesgo relativo o la odds rate. Esto es muy importante. Yo puedo hablar de una asociación significativa, pero para darle esta fuerza, esta medida del tamaño del efecto, puedo hablar de un riesgo relativo o una odds ratio, ¿no? Que nos va a decir qué tan probable es que esa persona con un determinado factor de riesgo pueda desarrollar cierta enfermedad, ¿no?
Entonces, para eso empleo estas medidas epidemiológicas. Entonces, ahora que estamos conversando, se tiene que acompañar los resultados de chi cuadrado con el intervalo de confianza al 95%, junto con las medidas de odds ratio o riesgo relativo. Ahora, hay algunas consideraciones al aplicar la prueba chi cuadrado. En este caso, debemos ordenarlo primero en forma de frecuencias. Tenemos acá el- los recién nacidos con bajo peso y las madres gestantes, fumadoras o no fumadoras. Entonces, en madres gestantes fumadoras hubo 43 recién nacidos de bajo peso y las no fumadoras 105. Y así, ordenarlo en forma de números. Cuando en un 20% de las casillas el valor esperado no es superior a 5, es decir, este cálculo total de filas por total de columnas entre el total general no resulta mayor a 5, y esto ocurre por lo menos en un 20%, entonces el chi cuadrado ya nos aplica y empleamos la prueba exacta de Fisher, que comprende también otro tipo de análisis. Muy bien, entonces la prueba de chi cuadrado, en términos sencillos, nos permite analizar variables cualitativas. Pasemos ahora a hablar de la prueba Uneman-Whitney. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar dos muestras independientes. Cuando hablo de muestras o grupos independientes, es grupos distintos, ¿no? Un grupo de varones, un grupo de mujeres, ¿no? Cuyos datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal, ¿no? La mediana. Ahora, ¿por qué dice escala de nivel ordinal? Porque ordinal nos habla de orden, ¿no? Orden. Y la mediana también nos habla de orden, porque la mediana nos dice, es el valor que ocupa la posición central, en el que el 50% de valores está por encima de la mediana y el 50% por debajo de la mediana. Entonces también nos habla de orden, ¿no? Es similar a una prueba T-Student de dos muestras independientes. Entonces, eso es cuando nosotros vemos que nuestra distribución de datos sigue una curva no normal, como la que hemos visto, lo que estamos viendo acá o acá. Luego tenemos el test de Wilcoxon o de rango consigna. El test de Wilcoxon se va a emplear para comparar la mediana de dos muestras relacionadas o dependientes. Es decir, ya nos estamos trasladando a los grupos dependientes uno de otro y determinar si existen diferencias entre ellos. Entonces, nuevamente, ¿por qué aparece acá la mediana y no aparece media? Porque la mediana es quien mejor describe una distribución de datos no normal. Ahora, esto es similar a aplicar una prueba T-Student apareada, porque la T-Student apareada también analizaba grupos, muestras relacionadas o dependientes. Este es un ejemplo de un examen que tuvimos, en la que vamos a ver cómo de manera muy interesante se puede aplicar esta prueba, ¿no? Un grupo de investigación planteó evaluar los resultados postoperatorios. Ah, ya. Entonces, esta es una primera palabra clave, ¿no? Postoperatorios. En pacientes pediátricos con diagnóstico de pie equino, varo, adulto congénito idiopático, tratados mediante la tenotomía de Aquiles. Previamente a la intervención quirúrgica, entonces hay un pre y hay un post. La mediana de la anchura en corte longitudinal ultrasonográfico del tendón de Aquiles fue de 2,7 milímetros. Luego de 12 semanas, tras la intervención quirúrgica, fue de 2,82. Entonces, otra palabra clave acá es que son 11 pacientes, o sea, estamos analizando 11 pacientes que tienen, en este caso, el pie equinovar adulto congénito. Entonces, la población, evidentemente, no es cubierta con 11 personas. Esta distribución de datos es no normal, la muestra no es representativa y se está haciendo, en este caso, un análisis de un mismo grupo, antes y después. Y como se está analizando la mediana, y por todo lo anterior, entonces conviene aplicar el test de Wilcoxon, ¿no? Entonces, eso también es importante, analizar la muestra, ¿no? Con 11 pacientes, evidentemente, esta distribución de datos sigue una curva no normal. Luego tenemos el test de Friedman,
que se va a utilizar para comparar varias medianas que provienen de un mismo grupo. Entonces, vamos a ver esto como un ejemplo. Un grupo de investigación planteó evaluar la evolución de 20 pacientes, o sea, nuevamente es una cantidad muy pequeña, que tiene síndrome de Lennox-Gastaut y que se administró como parte del estudio cannabidiol como terapia agregada. Y previamente a la intervención, los pacientes presentaban una mediana de 6 episodios de convulsiones al día y se realizaron controles clínicos a las 4, 8 y 12 semanas. Es decir, estamos viendo diferentes momentos y en cada uno de esos momentos estamos calculando la mediana de episodios de convulsiones. Entonces, si queremos analizar varias medianas de un mismo grupo, como en este caso, conviene aplicar el test de Friedman. Y así es como ustedes en sus diferentes trabajos van a ponerse a plantear cuál es el test que se va a emplear. Vamos a hacer algunas preguntas y en función a ello vamos a ir que se entienda un poco mejor el tema. Acá tenemos otra situación. Muchos estudios en la literatura sobre la ropastía total de cadera y total de rodilla utilizan un estudio bilateral en la que un lado recibe la terapia que se investiga, mientras que el otro lado actúa como control. En este diseño, los autores minimizan la confusión entre grupos, midiendo dos resultados en el mismo paciente y asegurando así que cualquier diferencia de los resultados probablemente se debe a la intervención de interés. Ah, ya. Entonces, acá la palabra clave es que dos resultados se miden en el mismo paciente, o sea, hay un antes y un después. Para estudios de este diseño, la prueba estadística adecuada para comparar datos continuos entre grupos es la prueba T de pares, ¿no? Porque estamos hablando de dos grupos. Uno que recibe la ropastía total de cadera y otro que va a recibir la ropastía total de rodilla. Cada uno antes y después. Claro que acá faltaría información sobre si es la muestra representativa y todo, pero lo más adecuado, en este caso, considerando el proceso ideal en el que se tiene que aplicar primero las pruebas paramétricas, es la prueba T de pares. La mayoría de los datos biológicos no siguen una distribución normal, lo que les mencionaba. En general, esto ocurre. Y por estas razones, la mediana y el rango intercuartílico describen mucho mejor y son más comunes en la literatura médica que la media de desviación estándar. Entonces, eso es algo que vamos a ver, ¿no? Debido a la diversidad de factores que pueden influir sobre estos parámetros biológicos, es que, como se menciona, ¿no? La mayoría de los datos biológicos no siguen una distribución normal. Cuando esto ocurre, entonces la mediana y el rango intercuartil son quienes mejor describen, ¿no? El rango intercuartil, ya lo habrán explicado en la clase de estadística descriptiva, nos habla de un rango en la que está el percentil 25 y el percentil 75. Y la medida de desviación estándar, en este caso, ya no pueden describir debido a que sufren esa variación. Son muy sensibles a los valores extremos. Para ir finalizando, para que podamos, que quede un poco más clara la idea, ¿no? Determinar si existe relación entre la COVID-19 y la calidad de sueño en los estudiantes de medicina. Considere una distribución normal y que ambas variables son cuantitativas continuas. Entonces, esto es sacado de un trabajo que realizamos y si queremos ver relación, entonces tenemos que aplicar una prueba de correlación, ¿no? Porque nos dice además que las variables son cuantitativas. Y esto es algo que también quisiera que quede claro. Yo tengo una variable cuanti, por ejemplo, no sé, edad, ¿no? Pero esa variable de cuanti yo también la puedo transformar en una variable quali. Y la edad yo la divido en grupos etarios, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes. Entonces, si yo quiero analizarlo de manera cualitativa, con otra variable que también es cualitativa, entonces emplearé prueba de Pearson, perdón, de chi cuadrado. Pero si es cuantitativa, entonces las pruebas de Pearson o la prueba de Spearman según corresponda. Y en este caso, como nos dice que se quiere analizar de manera cuanti, entonces emplearemos la prueba de Pearson. Y de igual manera, si el diseño, en este caso, nos dice que
las variables son cuantitativas continuas, pero la distribución es no normal, lo más apropiado será aplicar la prueba de Spearman. Muy bien. Y para finalizar, vamos a ver una situación que puede darse cuando nosotros no tenemos mucha rigurosidad en la elección del test. Tenemos acá una carta al editor que, que se titula Errores de grueso calibre en la aplicación de pruebas estadísticas, publicado en la revista Cirugía Española en el año 2010, y nos habla de un estudio publicado anteriormente por esta revista, en este caso el estudio de Ferrer, en la que estudian el efecto de la cirugía bariátrica sobre la esteatosis hepática. Y para esto toman biopsias de esa glándula antes y después. Sin embargo, aplican pruebas diseñadas para datos independientes, por ejemplo, la prueba de Mann-Whitney o una chi cuadrado convencional. Entonces, como podemos ver, esto no es lo apropiado. Y los autores de esta carta señalan que acá se hubiese empleado la T-Student para datos relacionados, la prueba de Wilcoxon, como podemos ver, en lugar de una Mann-Whitney y una chi cuadrada de McNeil, ¿no? Entonces, todo eso nos indica de que si no tenemos conocimiento de qué aplicar, entonces puede cambiar todo el sentido de los resultados, ¿no? Y por ello mencionan, ¿no? Los resultados de las estimaciones puntuales serían los mismos y quizá también el sentido de los resultados, pero no la magnitud concreta de los valores P. Los valores P tal vez sean más gruesos o menos grandes. Ahora, entonces, esta es una importante reflexión, sobre todo para que podamos nosotros elegir la prueba en el momento y de acuerdo con el objetivo del estudio que estamos viendo. Nuevamente, agradecerles eh, por escuchar esta grabación y sin más por agregar, quedo atento a cualquier consulta que pudiera haber. En la otra conferencia vamos a conversar sobre análisis multivariado y cómo podemos interpretar las relaciones lineales y logísticas. Muchas gracias.